Buenos días, América Latina. Buenas tardes aquí en Ginebra. Estamos desde la cabina de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Y en los controles, François Zubiguer. 3 Puntos Noticias empieza su transmisión este año. Con Diego de León aquí, alegre, Gabriela, de estar de nuevo en esta cabina. Sí. Y extrañamos a Juan Gasparini, que está de viaje, pero que regresará en unas semanas para dar cobertura al Consejo de Derechos Humanos. Y Gabriela, el año ha empezado con temas sumamente candentes y hoy nos queremos concentrar en uno de los temas más fuertes para América Latina, que es Venezuela. Sí, exactamente. Bueno, sabemos cómo está la crisis en Venezuela, pero para hablar sobre la actualización de datos, los últimos eventos, los últimos acontecimientos, tenemos un enlace con la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, con Marta Hurtado, quien se enlaza con nosotros para actualizarnos sobre la situación en Venezuela. Marta, muchísimas gracias por participar en 3 Puntos Noticias. Hola, buenas tardes. Marta, la oficina del Alto Comisionado se ha pronunciado en los últimos días sobre la situación en Venezuela. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es la preocupación principal que ha expresado la alta comisionada Michelle Bachelet respecto de lo que está ocurriendo en el país suramericano? Para nosotros la mayor preocupación es que no se repitan los patrones de represión que ocurrieron durante las manifestaciones de 2017. Como todo el mundo sabe, en aquellos momentos hubo grandes manifestaciones y nuestra oficina pudo documentar que por parte de las fuerzas de seguridad hubo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias generalizadas, restricciones a la libertad de reunión, de expresión, allanamientos, abusos y violaciones que se han dado en cierta medida en la última semana y que esperaríamos que no se generalizaran, que no se repitieran, que no volviera a ocurrir lo que ocurrió hace un año y medio en el país sudamericano. Ahora, en cuanto a datos, ¿nos tienes alguna actualización sobre la cantidad de muertos, detenidos? Si nos puedes repetir estas cifras, por favor. Sí, por ahora manejamos las mismas cifras que hemos ido informando los últimos 2 días, porque como bien sabéis, nuestra oficina no está sobre el terreno, no está presente en Venezuela y entonces contamos con una red de colaboradores que para nosotros son fuentes fidedignas, pero que nos tienen que dar esa información y actualizarla en la medida que sea posible. La buena noticia es que parece ser que desde el 25 de enero, desde la semana pasada, no ha habido más víctimas mortales. Contabilizamos 43 víctimas mortales. De ellas, 26 personas habrían muerto por disparos de bala, disparados o por las fuerzas de seguridad o por grupos armados afines al gobierno. Eso queda por determinar. Otras 5 personas perecieron durante allanamientos de vivienda en barrios pobres, de las cuales 3 eran menores de edad. Se han contabilizado también otros 12 muertos durante actos de pillaje que tuvieron lugar de forma paralela a las manifestaciones y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana murió en el marco de las protestas. Eso en cuanto a las víctimas. Contamos también con datos actualizados en la medida que podemos, y repito, son números de hace un par de días. Hasta la fecha se han contabilizado un total de 850 detenciones, de esos detenidos, de los cuales 77 serían menores de edad. Son cifras, como repito, que confiamos que son fidedignas, pero, repito, no estamos sobre el terreno para poder verificar totalmente esos números. Ahora, sobre los niños que se encuentran detenidos, hay algunos informes, algunos reportes en los que se habla que algunos de ellos han sido torturados. Yo no sé si ustedes han tenido posibilidad de verificar esto, si tienes algo que comentar al respecto. Nosotros hemos recibido también algunas alegaciones al respecto, pero nada que podamos verificar. Es por eso que no quiero ahondar en ese aspecto, porque una alegación no es una prueba, no es una evidencia, no es algo que esté confirmado. Por tanto, claro, ese tema queda pendiente. Y Marta, quizá la última pregunta. Hemos tenido información de que la alta comisionada Michelle Bachelet ha sido invitada de alguna forma para visitar el país y estar presente en la situación
La alta comisionada ha tomado ya una decisión al respecto. Sabemos que el líder de la oposición, Guaidó, giró una invitación pública, pero también el presidente Maduro ha indicado la intención de invitar a la funcionaria. ¿Hay alguna decisión ya al respecto? A ver, no mezclemos temas. El gobierno de Nicolás Maduro el año pasado, en noviembre, cursó una invitación a la alta comisionada que previamente había sido anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores, y nuestra respuesta al gobierno de Venezuela en aquel momento, y sigue la misma hasta ahora, fue la misma que damos a cualquier país que nos invite y en el cual nosotros no estemos presentes. Uh-huh. Primero, sí tiene que autorizar el país la posibilidad de enviar un equipo técnico para evaluar si eventualmente se darían las condiciones para una visita. Es una práctica estándar, como digo, en todos los países donde tenemos una presencia. Averiguar primero cuáles serían las condiciones de esa eventual visita, si se podrían visitar todos los lugares, si podríamos entrevistarnos con quien quisiéramos. Esa posibilidad de esa visita técnica, de ese equipo técnico ir de avanzada, está pendiente. No hemos tenido una respuesta del gobierno hasta ahora y, por tanto, nosotros estamos a la espera de esa respuesta, de esa posibilidad, y en ese momento se tomaría una decisión. Pero, como digo, repito, estamos lejos de tomar ninguna decisión porque el primer punto, que era el envío de esa comisión técnica, todavía no ha sido dilucidado. Y es importante no mezclar temas, pero es algo que ha salido en el debate. Claro. Y que se ha utilizado en Venezuela un poco como elemento de ambos lados. El líder de la oposición, el presidente de la Asamblea Nacional también cursó una invitación. Pero yo quisiera nada más, solamente para terminar, ha habido reportes de periodistas extranjeros que han sido detenidos arbitrariamente en Venezuela en el marco de las manifestaciones. ¿Tienen ustedes algunos datos? ¿Puedes decir algo al respecto? A ver, las cifras están variando en el día de hoy. Sé que a primera hora de la mañana, hora europea, se hablaba de 11 periodistas retenidos. Parece que ahora esa cifra ya se ha reducido a 7. No quiero hablar de esas cifras porque varían y porque, lo mismo que decía antes, no tenemos cómo verificarlas. Lo que sí que queremos decir claramente es pues que pedimos la liberación de todo aquella persona detenido por ejercer sus derechos fundamentales, en este caso a ejercer su trabajo, y si ha sido detenido más en el marco de su trabajo, todavía más, y también indicar que en situaciones como estas, precisamente el trabajo periodístico de informar verazmente de lo que está ocurriendo es más relevante que nunca. También os puedo indicar que con respecto a la semana pasada, el día 23, el día del miércoles pasado, el día de las primeras marchas, se registraron unos 17 incidentes con reporteros de distinto tipo: detenciones, ataques físicos, amenazas, confiscación de material, y también documentamos varios allanamientos a medios de comunicación. Pues lo mismo que he dicho antes, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información es básico en cualquier democracia, y en un contexto de crispación y de crisis como es el venezolano, pues más importante todavía. Marta Hurtado, muchísimas gracias por haber enlazado con nosotros directamente a nuestro programa. Seguiremos en la medida de las posibilidades cubriendo este tema y de nuevo muchas gracias por estas declaraciones. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Gabriela, parece que la oficina está dándole un seguimiento importante, y no es solo la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que se ha pronunciado al respecto, sino también efectivamente otras instancias de Naciones Unidas. Sí, son varios los organismos de Naciones Unidas que están al pendiente, como está, por ejemplo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, claro, el Alto Comisionado para Refugiados, el ACNUR, la Organización Internacional de las Migraciones también está dando seguimiento, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, ha hecho un llamado y ha pedido $70 millones para ayudar a niños que se encuentran dentro y fuera de Venezuela. Entonces sí, es pues todo el sistema de Naciones Unidas pues tratando de dar seguimiento a esta situación que es crítica porque es muy frágil. En cualquier momento pudiera salirse
pues de de control. control y bueno, ahí es donde pues se corre muchísimo peligro. Y también lo importante a remarcar, Gabriela, creo yo, es que la crisis está lejos de ser solamente una crisis política. Sí. Hay una crisis económica profunda, agravada recientemente con las sanciones, digamos, que Estados Unidos ha anunciado que implementará contra el régimen de Maduro. Pero también es una crisis humanitaria. Sí. Las personas continúan saliendo del país o más bien viven en condiciones de absoluta precariedad en Venezuela mismo, sin acceso a la salud, sin acceso a medicinas y demás aspectos que realmente causan una crisis de carácter humanitario. La Organización Mundial para las Migraciones y la Oficina de Naciones Unidas sobre los Refugiados creó el año pasado la figura del enviado especial, que ahora es un guatemalteco, Eduardo Stein, y la semana pasada indicó claramente que le preocupa la cuestión humanitaria y sobre todo cómo los venezolanos están siendo recibidos en los diversos países, ¿no? Sí, lo que decía Stein, que es vicepresidente, ¿verdad? Es vicepresidente de Guatemala. De Guatemala. Claro. Lo que decía Stein en un comunicado que nos enviaron aquí en Ginebra es que está observando un aumento de la xenofobia y de pues la intolerancia contra los migrantes y refugiados venezolanos. Esto es muy grave porque normalmente en América Latina ha habido una tradición de solidaridad y lo que dice Stein es que sí, reconoce que ha habido muchísimo solidaridad, han dado acogida a millones de venezolanos en Chile, en Colombia, en Brasil, Ecuador, en países República Dominicana, México también, o sea, ha habido una buena acogida, pero en algunos de los países lo que empieza a haber es cierto rechazo. Y esto se vio agravado porque, por ejemplo, en Ecuador hubo un desafortunado evento en el que un venezolano atacó a puñaladas a una joven mujer embarazada ecuatoriana. Desgraciadamente, ella murió a causa del ataque y los ecuatorianos se fueron con muchísimo coraje contra los venezolanos. Claro que es una cuestión es un hecho aislado, digamos. Es un hecho aislado. Pero que suma. Pero que suma. Y lo mismo también en Brasil se ha visto algunos conflictos en algunos campamentos en donde se encuentran migrantes. Entonces, pues sí es muy oportuno este llamado que hace Stein a la calma, a los países que están alrededor de Venezuela y no olvidar esta tradición de solidaridad que tenemos los países latinoamericanos con el que está necesitado de ayuda. Claro, ese era el mensaje principal de Stein, rescatar la solidaridad. Exacto. Y ese mensaje también lo retoman varios expertos de Naciones Unidas. Hoy justamente en un comunicado enviado desde de la oficina del Alto Comisionado, el experto, el relator especial sobre las medidas coercitivas unilaterales, el argelino Idris Yazairi, expresaba que era momento ahora de que la comunidad internacional manifestara su solidaridad con Venezuela. Y esto lo dijo en el marco de las recién anunciadas medidas de presión por parte de la administración de Donald Trump contra Maduro, sanciones económicas anunciadas que, de acuerdo al experto de Naciones Unidas, constituyen un daño profundo o una violación a los derechos humanos de personas inocentes, porque lo que viene a agravar esas medidas coercitivas es la situación de hambre y sobre todo la falta de acceso a servicios médicos. Sí, de por sí ya la situación dentro de Venezuela es tan grave porque no hay acceso a medicamentos, no hay acceso a los alimentos. Ahora imagínate con esto encima de todo, pues la situación se vuelve intolerable. Y el experto Yazairi indicó que además de estas medidas se suman a la crisis que básicamente ha tenido su raíz en una hiperinflación en Venezuela con niveles impresionantes
y por el otro lado con la caída del precio del petróleo que golpea enormemente a la economía venezolana, que se basa, como todos sabemos, en el petróleo y las ventas a nivel mundial. Por lo tanto, el experto realmente lamentó que estas sanciones se den ahora porque considera que no es la salida de la crisis. Y por el otro lado le preocupan los informes respecto a que estas sanciones emitidas hace poco tiempo, hace pocos días por la administración de Trump, en realidad lo que buscan es aún mayor desestabilización y cambiar al gobierno. Sí. El llamado del experto es: no podemos implementar medidas de esta naturaleza unilaterales, es decir, que un país decide imponer medidas contra otro sin que sea en el marco del multilateralismo ni nada, para cambiar gobiernos, digamos, y eso resulta ser un aspecto central. Es decir, por más que la crisis esté llegando a niveles insoportables en Venezuela, tendría que buscarse los cauces democráticos, si aún existen, para salir y evaluar cuál es la situación y buscar medidas. Ahora, lo que pide la gente, lo que pide la oposición son elecciones, son un llamado a elecciones transparentes y verificables y legales. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Ahora, con respecto a la crisis humanitaria y este problema de que no hay alimentos, de que no hay medicamentos, de que la gente tiene graves carencias. Yo pregunté al Programa Mundial de Alimentos, pregunté al programa que ayuda en cuestiones de alimentos de Naciones Unidas, y me explicaban que ellos están listos para ayudar a Venezuela. Ellos tienen todos los elementos, tienen toda la capacidad, la logística, todo están listos para entrar a Venezuela a ayudar. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional pidió un corredor humanitario, ha pedido corredores humanitarios, y yo al preguntarle a los de Naciones Unidas, pues, ¿por qué no entran? Y resulta que por las reglas tan establecidas de Naciones Unidas, solamente si el gobierno acepta y acepta y autoriza esta entrada de ayuda humanitaria, entonces puede entrar. Por ejemplo, lo cual no ha ocurrido. Lo cual no ha ocurrido porque el gobierno de Nicolás Maduro no lo ha autorizado, se niega que haya una crisis humanitaria también. Y entonces quizá la salida para estos corredores de ayuda humanitaria la única salida sea una resolución en el Consejo de Seguridad en el que, o en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de Naciones Unidas, en la Asamblea General, en la que haya una resolución en la que digan que se impone una entrada de ayuda humanitaria, como se hizo con Siria, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, todavía... Esa es una posibilidad y va muy en sintonía a lo que exige el relator especial sobre medidas coercitivas unilaterales. Y es que en este tipo de situaciones lo que debería prevalecer son decisiones propias del multilateralismo. Para eso existe Naciones Unidas, para que en estas situaciones haya una intervención efectiva y no que sea una intervención unilateral que desata, por lo menos en América Latina, cuando Estados Unidos lo hace, desata de nuevo todas las pasiones respecto a la cuestión es que aquí, Naciones Unidas juega un papel preponderante, pero lo que siento yo es que hay... es demasiado procedimental. Muchísimas reglas y Naciones Unidas no es proactiva. Claro. No es proactiva, sino que es reactiva. O sea, reacciona a la crisis en lugar de evitar la crisis. Y allí se tiene que dar un paso, y tendría que haber un paso de quizá el secretario general de Naciones Unidas o de alguien, o yo digo el secretario general, a llamar y decir, bueno, aquí necesitamos ponernos de acuerdo y ver qué hacemos con Venezuela. Bueno, y realmente el secretario general se acaba de expresar en ese sentido. Acaba de manifestar la urgente necesidad para que todos los actores relevantes se comprometan en un diálogo creíble e inclusivo para realmente discutir, digamos, cómo hacer frente a esta crisis que ya viene azotando a Venezuela desde hace bastante tiempo. Hace muchos años. Principalmente respetando el Estado de Derecho y los derechos humanos. Así que desde el secretario general hay la intención de trabajar en ese sentido. Desde la oficina de la alta comisionada, como escuchamos a Marta Hurtado, pues el seguimiento es permanente.
Parece que todas las alertas están puestas sobre el caso Sí. de Venezuela y esperemos que eso así continúe para evitar mayores situaciones en ese país. Y bueno, nosotros aquí, desde Ginebra, desde el ángulo de Naciones Unidas, de lo que salga de información aquí, los tendremos al tanto, y si hay algo urgente, pues también haremos algún flash informativo para que, ante los vacíos que pueda haber de información, sobre todo en Venezuela, que nosotros podamos aportar algo para nuestra audiencia. Así que muchas gracias por estar pendientes y seguirnos. Y nos estaremos enlazando con ustedes muy pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a François Zubiguera en los controles y nos vemos aquí en 3 Puntos Noticias, pues la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.